Reporte 100. Para platicar sobre el mes más violento, octubre de 2022, y también esto que sigue causando reacciones, lo de Manuel Espino, le agradezco al periodista Óscar Valderas, especializado en temas de seguridad, que esté con nosotros esta mañana. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Carlos, muy buenos días, gracias por la invitación a tu espacio. Ya en otras épocas de la historia de nuestro país, el gobierno ha negociado con los narcos. En los 80s se repartían el territorio, había pues una paz, porque el gobierno se juntaba con los cabezas de los narcos, que tenían, digamos que entre comillas, otra idea de la ética, otro código de ética, otro código de comportamiento, y se repartían territorios. Óscar, no es la primera vez que esto se hace en México. Sí, así es, Juan Carlos. Mira, como tú bien comentas, ¿sí? Por ejemplo, era común que en el gobierno federal se eligieran a los cabecillas de los grupos criminales con una idea de compartir la gobernanza en territorios donde el Estado no quería o no podía intervenir. El caso más representativo, por ejemplo, es el Cártel de Guadalajara, fundado por Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, estos grandes capos sinaloenses, donde incluso había conversaciones que se hacían incluso en Los Pinos. Hay crónicas periodísticas que dan cuenta de cómo desde la Ciudad de México se decidía quiénes iban a ser los jefes de plaza de la zona. El panismo también lo intentó con Vicente Fox y con Felipe Calderón en ambas administraciones. Se apoyó decididamente al Cártel de Sinaloa, incluso se buscó eliminar a sus enemigos históricos como los Zetas para poder que el gobierno federal se entendiera con un solo cártel que pudiera mantener a raya a los demás, lo que le conocemos como la Pax Narca, es decir, una paz sostenida en diálogos y en acuerdos con el poder criminal. Y Morena no ha sido la excepción. Hay que recordar que en julio de 2019, quien era el entonces subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, que trabajaba para la secretaria de Gobernación en ese entonces, Olga Sánchez Cordero, tuvo conversaciones con autodefensas en Michoacán señaladas por ser brazos armados de grupos locales, grupos criminales locales. Y en agosto de 2019, el mismo subsecretario Ricardo Peralta tuvo conversaciones públicas, además hay fotografías, con la columna armada Pedro J. Méndez, que es un brazo armado del Cártel del Golfo. Cuando esto llegó a oídos de los gobernadores de Tamaulipas y de Michoacán, que en ese momento era oposición, Cabeza de Vaca y Silvano Aureoles, panista y perredista, hicieron un escándalo, el tema llegó a la mañanera y el presidente frenó, digamos, de tajo todas estas conversaciones con los grupos armados. Sin embargo, Juan Carlos, bueno, esta es solamente una historia reciente de estos diálogos. Lo que revela Manuel Espino es interesante porque saca estos diálogos históricos que siempre han ocurrido en lo oscurito, lo ponen en la luz pública, obliga a que el gobierno federal, a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tome una postura ante estos posibles diálogos, y me parece que es una invitación interesante, audaz, no sé si correcta, pero al menos sí interesante, de decir, bueno, ¿qué pasa si consideramos que el enemigo es demasiado grande como para el Estado? Si la creación del Estado, que son los cárteles de la droga, se salieron ya de control, y la única forma de mitigar sus efectos dañinos en la sociedad es sentándonos a negociar con ellos. Hasta el momento, Juan Carlos, no tenemos mayor información de en qué condiciones se daría este diálogo. Si se parecería más bien a la tregua en El Salvador, por ejemplo, que firmaron gobiernos anteriores al de Bukele con las maras, si es más bien algo parecido a los acuerdos de paz en Colombia para tratar de incluir a las FARC a una vida incluso electoral. No hay detalles sobre cómo se elaboraría esto. Sin embargo, al menos hay esto una propuesta de una especie de medicina no ensayada a 16 años de la guerra contra el narco. Me parece que hemos probado ya distintas soluciones a la seguridad pública, la militarización, las transferencias de dinero de programas sociales muy caros, la creación de más cuerpos civiles de seguridad. Nada ha funcionado hasta el momento. Aquí me parece hay una propuesta que al menos habría que escuchar antes de pensar si podemos implementarla. Sí, pues esto no escapa a la imaginación. Óscar Valderas, ¿cómo sería una reunión? Es decir, estaría el presidente, estaría la secretaria de Seguridad, el secretario de la Defensa, el de la Marina, sentados con los jefes de los cárteles y poniéndose de acuerdo para ver cómo van a repartir el territorio y cómo van a lograr la paz, algo así. Pues fíjate que no, en ese momento no podemos saber cómo será una propuesta. Sí. Manuel Espino no ha detallado en qué condiciones imagina un acuerdo.
Sin embargo, yo creo que el acuerdo, más que diseñado por Manuel Espino o por quien esté en el Gabinete de Seguridad, tiene que estar necesariamente diseñado, o al menos sí aprobado, por las familias de las víctimas directas de la violencia. Ellas y ellos deberían ser las personas que guíen el camino ante una eventual negociación. Como periodista que llevo cubriendo el tema de violencia hace muchos años, es común, Juan Carlos, que cuando uno hable con la madre de un desaparecido, con el papá de una chica víctima de feminicidio, con familias que han vivido secuestros largos y violentos, muchos de ellos sí te dicen, yo estoy dispuesto a negociar. Yo sí estoy dispuesto a darle el perdón a esa persona que asesinó a mi hijo, si me dice dónde encuentro sus restos, si me dice dónde quedó mi hija, si me narra qué pasó con mi abuelo. Mucho te dice, yo ya no busco venganza, yo nomás busco que me lo devuelvan. Yo me desisto en este momento de mi denuncia penal, si en este momento la persona que tiene a mi hijo lo libera, lo pone en una gasolinera, le da 20 pesos para que haga una llamada y pueda volver a casa. Estas, Juan Carlos, han ocurrido desde hace mucho tiempo en nuestro país. Madres se tienen que sentar a negociar para obtener un poco de información que las autoridades no quieren o no pueden obtener. Y yo creo que esas personas, y no el circo de los que estamos tomando café en la Ciudad de México o estamos haciendo análisis de seguridad desde el despacho, son esas personas que han sufrido la peor violencia en sus vidas, quienes deberían decir si sí o no quieren una negociación, y sobre todo, si es posible en un país de más de 300,000 homicidios, más de 100,000 personas detenidas. Sí, bueno, estamos teniendo problemas con la comunicación. Es posible en ese contexto, un borrón y cuenta. Sí, Oscar, finalmente te pregunto, nos dices, Felipe Calderón intentó destruir los cárteles enemigos del cártel de Sinaloa para privilegiar a este cártel y que hubiera cierto control. También la administración del presidente López Obrador ha tenido guiños con el cártel de Sinaloa, la liberación de Ovidio, por un lado el saludo a la mamá del Chapo en Badiraguato, Sinaloa, las visitas constantes que hace el presidente al estado de Sinaloa y particularmente a este municipio, ¿son señales de guiños del gobierno hacia el cártel de Sinaloa? Yo creo que son señales sí de guiños a una negociación. Ahora, por negociación yo no quiero decir claudicación, no es necesariamente el Estado mexicano arrodillado frente al poder criminal. Sí es, me parece, el reconocimiento de lo que decía el libro del arte de la guerra. Cuando el enemigo es más pequeño que tú, aplástalo. Pero cuando el enemigo es más grande que tú, siéntate a negociar. Y lo cierto, Juan Carlos, es que en este país hay regiones con gobernanza, no se puede garantizar una paz social artificial si no se sienta uno con el capo local. Y yo creo que en algunas ocasiones, si esa es la negociación que hay que hacer para salvar vidas, yo creo que vale la pena explorar si es algo que lo que estamos dispuestos a ceder los mexicanos. Insisto, esta es una propuesta muy controversial. Para muchos significa la claudicación, pero para muchas personas en situaciones de violencia extrema, donde los cárteles controlan todo el tejido social de un estado, de un municipio, de una región, esto no suena descabellado. Muchas personas en las situaciones más desesperantes de seguridad pública te van a decir en este país, sí queremos esa negociación, o al menos sí queremos escuchar qué implica esa negociación para nosotros y para los grupos criminales. Y yo creo que hay que abrir un diálogo, porque 16 años de guerra contra el narco, la militarización seguro es una receta que no ha funcionado. Óscar Valderas, muchas gracias por este análisis. ¿Cómo te podemos seguir en redes? Muchas gracias, Juan Carlos. En Twitter seguimos la conversación, @OscarValme. Gracias, Óscar, como siempre. Muchas gracias. Hasta pronto. Reporte 100.